Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última conferencia, que es el último acto de estas jornadas que hemos realizado en Tudela en torno al hermanamiento con Le Mans y a la Giornata Berenguela, que hemos podido conocer por fin su imagen esta mañana. Y como ayer, como creo que muchos de los que habéis venido hoy estuvisteis ya ayer presentes, pues yo creo que Gisle no hace falta volver a presentar, ¿no? tu trayectoria. Pero bueno, pues simplemente daros la bienvenida y darle paso para esta conferencia titulada Berenguela, Reina de Inglaterra, una figura de leyenda. Ayer fue la parte quizá más científica, ¿no? Y hoy más histórica, también se puede analizar de manera científica la memoria, la historia de la memoria, que hemos tratado. Muy bien, así que nada, le cedo la palabra, muchas gracias y estamos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias, Merche. Y entonces, como decías, en la conferencia de ayer hablamos del personaje real de Berenguela, del personaje histórico, analizando los documentos de la época que se conservaron. Pero al trabajar sobre la biografía del personaje con mi colega Vincent Corriol, nos dimos rápidamente cuenta de que existía alrededor de su biografía gran cantidad de leyendas que eran motivos de ficción y que a veces habían sido utilizados para explicar la trayectoria real del personaje, con lo cual se mezclaba un poco la realidad y la ficción, y tuvimos que estudiar cada uno de estos motivos para entender cuándo aparecieron y por qué, de dónde procedían, si tenían algún fundamento histórico, cómo llegaron a crearse. Algunos nos dimos cuenta de que se empezaron a crear muy pronto, en la Edad Media, ya a pocas décadas de la muerte de la reina. Otros motivos eran creaciones muy recientes, del siglo XX, por ejemplo, y hoy se sigue creando nuevos motivos de ficción. Y con lo cual todo esto es muy interesante. Acumulamos una materia muy importante. Nos dimos cuenta de que estos motivos de ficción eran un objeto de estudio histórico en sí. No solo eran tópicos que había que descartar, pero que eran también hechos históricos que se podían estudiar y que nos podían aprender cosas sobre las épocas en las que se forjaron estos motivos. Cuentan la historia de la manera en que grupos de personas se acordaron de la reina Berenguela en un momento dado, en un espacio dado, de cómo utilizaron su figura para construir nuevos discursos adaptados a su propia época, a su propia identidad también. En fin, estos motivos de ficción nos cuentan la evolución de lo que es la memoria del personaje a lo largo de los siglos. Y es esta historia de la memoria de Berenguela que vamos a explicar hoy. Les ruego me disculpen que no tendré tiempo de hablar de cada uno de estos motivos de ficción, porque son demasiado numerosos. Voy a proponer un análisis general de las principales pautas de la construcción de esta memoria, y si se interesan por algún motivo en particular, a ver si recuerdo y me preguntarán al final de la ponencia. Por lo general, la memoria de Berenguela se ha construido en tres direcciones distintas, en tres espacios distintos, en función de la relación que la reina había tenido con cada uno de estos tres espacios durante su vida, de los vestigios también que habían quedado en estos tres espacios, vestigios en cuanto a documentos o vestigios materiales. Tratándose de espacios diferentes, con lenguas distintas, con patrimonios distintos, hubo pocos intercambios memoriales entre estos tres espacios. Se tiene que distinguir, pues, la memoria de Berenguela como reina de Inglaterra, en Inglaterra, una memoria que lleva hoy una fama internacional gracias al mundo de habla inglesa. Por otra parte, se tiene que estudiar su memoria como señora de Le Mans, que le vale una fama más local en Le Mans, en la zona de Le Mans, que encima es una memoria muy distinta de la memoria de la reina de Inglaterra. Y por último, añadiremos unas palabras sobre su memoria como infanta de Navarra,
ya que se despertó el interés en Navarra, sobre todo en las últimas décadas. Primero, entonces, vamos a hablar de la memoria de la reina de Inglaterra, que le valió esta fama mundial que tiene hoy. Esta fama tardó bastante en constituirse. En los siglos medievales e incluso en época moderna, o sea, entre finales del siglo XIII y hasta finales del siglo XVIII, la figura de Berenguela desapareció poco a poco de la historia de Inglaterra. Los cronistas ingleses de estas épocas solo leían a los cronistas anteriores y tenían encima que abreviar el texto a medida que había más cosas que contar. No leían a los documentos de la práctica, a los actos conservados, a los documentos de gobierno conservados, y no leían tampoco los cronistas ingleses a los documentos conservados en Francia, con lo cual no tenían mucho que leer en estas crónicas que hablaban sobre todo, como lo vimos ayer, de la cruzada, de la participación o de la no participación, de la presencia de Berenguela en la cruzada entre 1191 y 1194. Lo mismo ocurría, por cierto, en Francia. Esta memoria de Berenguela como simple participante en la cruzada, como lo vemos en la Edad Media, con esta ilustración de mediados del siglo XIV que está en una iluminación, en una historia de las cruzadas que se escribió en Francia. Las crónicas no contaban pues nada ni de su vida en Navarra, ni de su vida como reina consorte después de la vuelta a tierras Plantagenet, ni de su vida como reina viuda, tampoco de su vida como señora de Le Mans, porque no tenían los documentos. Y los cronistas no vieron razones de utilizar a este personaje en su relato, que quería sobre todo contribuir a la gloria del reino de Inglaterra a través de su historia medieval y sobre todo a través de la figura de Ricardo y de su participación en la cruzada. En algunos relatos se hablaba de la mujer de Ricardo sin siquiera indicar su nombre. Pero varias cosas cambiaron a principios del siglo XVIII. A principios del siglo XVIII, primero, la figura de Ricardo dejó momentáneamente de ser una referencia. Se hizo más hincapié en Inglaterra en Juan, porque Juan era en realidad el primer rey Plantagenet realmente inglés, o sea, centrado sobre Inglaterra, era también el responsable de la Magna Carta, con lo cual, bueno, era un monumento de la memoria nacional más interesante que Ricardo. Y entonces se desarrolló una especie de leyenda negra de Ricardo, incluso en Inglaterra, una leyenda negra que implicó indirectamente a Berenguela, por supuesto. Las crónicas medievales que utilizaban hablaban de su boda en Chipre, hablaban de la conquista de Chipre por Ricardo, hablaban de la cautividad del soberano de Chipre y también del trayecto que hizo la hija del soberano de Chipre a partir de ahí con la corte de Ricardo y sobre todo con la corte de las mujeres, lógicamente. Con lo cual, a partir del principio del siglo XVIII, para desarrollar un poco una leyenda negra de Ricardo, se inventó el motivo de una relación amorosa fuera del matrimonio entre esta princesa chipriota y Ricardo, lo que permitía a la vez atribuir a Ricardo un pecado mortal temprano y explicar la ausencia de heredero legítimo al final de su vida y también el aislamiento político que se podía observar en las crónicas de Berenguela en el reino Plantagenet. Esto contribuyó a atraer la atención en Inglaterra sobre la conquista de Chipre y el papel de Berenguela. Händel, el compositor alemán que había recibido la nacionalidad inglesa, que vivía en Inglaterra en el siglo XVIII, desarrolló en aquel momento la figura de Berenguela en una ópera sobre Ricardo y la conquista de Chipre. Imaginó que Berenguela había caído entre las manos del soberano de Chipre en
este episodio del casi naufragio de su barco en Chipre, que ocasionó después la conquista de la isla por Ricardo. Imagino que también que el soberano de Chipre había querido utilizar esta captiva, primero para que su propia hija se casara con Ricardo y luego para casarse él mismo con la prometida de Ricardo. En este caso, Berenguela contribuía a reforzar la imagen dorada de Ricardo porque el rey llegaba a tiempo en esta ópera para hacer fracasar los planes malvados del tirano Isaac. A principios del siglo XVIII también algunos otros autores ingleses quisieron entender por qué Ricardo casó con una princesa de Navarra, porque entonces ya no parecía tener el menor sentido. Se había perdido la comprensión de la geopolítica de la época de Ricardo, del tema de la oposición con el conde de Tolosa y todo eso. Y encima se estaba desarrollando en el siglo XVIII el pensamiento crítico, con lo cual se quería entender este matrimonio. Pero como no tenía otra explicación, pues se llegó a la conclusión, bueno, muchos autores ingleses llegaron a la conclusión que solo podía ser una historia de amor. Era una solución de facilidad para no dar una explicación concreta, una historia de amor entre ambos que solo podía explicar este matrimonio, y se desarrolló este motivo por encima o en paralelo con los demás. En fin, a finales del siglo XVIII, Berenguela se había vuelto de repente durante un siglo, un personaje de ficción que permitía adaptar bastante la imagen que se quería dar de Ricardo, que se podía dar una imagen positiva con el tema de la historia de amor, o una imagen muy negativa con el tema del pecado y de la historia con la princesa de Chipre. Nos lo puede mostrar este grabado de 1795, que fue utilizado como frontispicio para ilustrar el capítulo sobre Ricardo de una nueva edición de la historia de Inglaterra de David Hume, que era una de las mayores historias de Inglaterra que se utilizaba entonces. Y para ilustrar toda la vida, el capítulo de Ricardo, se quiso hacer un solo grabado, y es un grabado que enseña las operaciones de Chipre, en que está Berenguela en medio de la composición, y estamos en el motivo de las bodas de Ricardo con Berenguela en Chipre. Esto para el siglo XVIII. En el siglo XIX, el siglo siguiente, se desarrolló muchísimo más todavía la memoria de Berenguela en Inglaterra por varias otras razones. Primero hubo el papel de los anticuarios, lo que se llamaban los anticuarios entonces, que eran unos eruditas y artistas de las élites culturales, también sociales y económicas, con una visión nacionalista, inglesa. Estamos hablando de Inglaterra todavía, que se proyectaban sobre el pasado, y en particular para Inglaterra sobre el pasado medieval, para reforzar la identidad nacional en estos momentos del siglo XIX. Nada más acabar el periodo napoleónico, intentaron recuperar la memoria del patrimonio medieval localizado en Francia, el patrimonio medieval inglés, supuestamente inglés, localizado en Francia. Así que mandaron misiones de estos eruditos a Francia para volver a estudiar el tapiz de Bayeux o los monumentos de Fontevraud, y también se buscó el sepulcro, la estatua yacente que se conocía, se sabía que existía por lo menos, de Berenguela o cerca de Le Mans. Y fue efectivamente un erudito inglés, Charles Stothard, que volvió a descubrir en 1816 el monumento funerario de Berenguela. Estaba en estos momentos bajo sacos de grano en la iglesia abacial de Lepo, que había sido convertido en una granja, una explotación agrícola. Estaba por debajo de sacos de grano y estaba un poco destrozado, faltaba un brazo, faltaba la nariz también de la estatua. Y a partir de ahí se convirtió este monumento en un monumento muy conocido
en Inglaterra hasta el punto que a mediados del siglo XIX, en los años 1850, unos escultores ingleses fueron a Le Mans para realizar una copia en yeso, se hacía mucho en estos momentos, de la estatua de Berenguela, que llevaron a Inglaterra y colocaron en el museo, en el nuevo museo del Crystal Palace, en Londres, que se acaba de crear, que tenía que proponer un relato de la historia supuestamente mundial, en realidad de la historia del Imperio Británico, una historia muy nacionalista, de Inglaterra, y estaba en este conjunto, en medio estaba la estatua yacente de Berenguela. Sobre todo, Berenguela se benefició mucho a principios del siglo XIX en Inglaterra del gusto nuevo por la Edad Media de los artistas del movimiento romántico, del romanticismo, el nuevo movimiento de moda, en particular en la literatura. Uno de los más famosos novelistas de la época, Walter Scott, se interesó mucho por el personaje de Ricardo Corazón de León, sin ocultar su imagen negra. Le venía en realidad muy bien, porque Scott era escocés, como lo indica su nombre, y venía bien quitarle un poco de gloria a la reina de Inglaterra. Por fin, se interesó, como no, por el relato de la Tercera Cruzada, porque leyó los libros de historia de su época, se inspiró e imaginó en buena parte un relato nuevo con personajes ficticios y acciones ficticias de personajes reales en una novela, El Talismán, que se publicó en el 1827. Entonces, este relato daba el protagonismo principal a un príncipe escocés ficticio, que era el personaje principal, que tenía más méritos en la cruzada que el propio Ricardo, y luego hacía retratos de varios personajes secundarios, el propio Ricardo, y también estaba entre estos personajes secundarios Berenguela. Se ve aquí un grabado del retrato que dio Walter Scott de Berenguela. Y cómo construía sus personajes de un modo bastante riguroso para un novelista, pues se tuvo que inventar por completo el personaje de Berenguela. Y ha tenido mucha influencia después, porque se inventó un aspecto físico, un aspecto psicológico muy concreto. Por ejemplo, desde el punto de vista físico, hizo de ella una joven de 21 años, porque se la imaginó como una reina de belleza, estaba en el tema de la historia de amor entre Ricardo y Berenguela, y no se podía imaginar otra cosa que fuera enamorado de Ricardo por su belleza. Y para ser hermosa, a principios del siglo XIX, por lo visto, se tenía que ser muy joven, con lo cual pues, le puso 21 años, y ya hemos visto ayer que no tenemos ni idea de ningún documento cierto de la fecha de nacimiento, pero él usó la fecha que muchas veces se suele proponer de 1170 para el nacimiento de Berenguela. La hizo también rubia, así porque seguramente le parecía un rasgo de belleza también, porque le quería hacer hermosa, bueno, la hizo rubia, la hizo unida psicológicamente a Ricardo por un amor sincero, y la hizo también un poco necia, por cierto. Bueno, en fin. Tuvo un éxito internacional, porque escribía muy bien, porque tenía mucho talento, porque también tenía una estrategia de difusión internacional, ya con experiencias de varios años, con traducciones que se publicaron casi de inmediato, o sea que se tuvo, creo que el mismo año que se publicó la novela en inglés, había ya una traducción francesa, a los 2 años una traducción española y tal. Con una difusión europea casi inmediata y muy importante. Entonces le dio una fama repentina a Berenguela y una importancia de los rasgos que se había inventado para ella. Se los había inventado de forma asumida, o sea que nunca pretendió que era un estudio histórico, pero por lo menos tuvo tanto éxito que dio lugar a unas reacciones críticas algunos años después,
en particular en el contexto del principio del reinado de la reina Victoria. Seguimos en Inglaterra, con la memoria inglesa, porque el principio del reinado de la reina Victoria propició una reflexión sobre el papel de las mujeres en la política y en la sociedad, en Inglaterra o en general, mirando también hacia el pasado. Entonces, unas escritoras, que eran las hermanas Strickland, publicaron en 1840 una colección de retratos de reinas inglesas del pasado, que fue el primer intento, en realidad, de historia crítica, propiamente dicha, de historia crítica, entre otros personajes de la reina Berenguela. Es decir, que intentaron hacer un análisis crítico de las fuentes, fueron a los documentos originales, cuando pudieron y analizaron las crónicas y también buscaron otros documentos. Con lo cual llegaron a otro retrato de Berenguela, también quisieron hacer un grabado para ilustrar a su libro y sobre todo intentaron, era su objetivo creo principal, cambiar la imagen que había dado Walter Scott. Seguramente le pareció un poco demasiado misógina esta imagen y quisieron hacer dar una imagen más realista de la soberana. En un punto de vista físico, la hicieron morena, porque dijeron, bueno, era navarra, no podía ser rubia, así que tenía que ser morena, con lo cual tenemos una Berenguela morena. Bueno, en realidad no tenemos ni idea del color de pelo, por supuesto. En fin, le parecía más adecuado, más realista. Buscaron también y ofrecieron otras informaciones que todavía no se conocían sobre Berenguela, otras informaciones, por ejemplo, las que ya se conocían desde siglos sobre la cruzada. Buscando más fuentes, bueno, eso sí, aceptaban el tópico de la historia de amor entre Ricardo y Berenguela y hasta la enriquecieron, porque buscaron más fuentes y buscaron en la literatura trovadoresca también, donde encontraron, según dicen, informaciones, en particular una información que les interesará, porque tiene que ver con Navarra, una información según la cual Ricardo y Berenguela se habían conocido mucho antes de las bodas, en 1177, dada esta fecha precisa, cuando había acudido supuestamente Ricardo a un torneo en Pamplona. Bueno, el problema es que no dieron ninguna referencia para esta información y que no se ha vuelto a encontrar después, con lo cual, bueno, es un motivo literario suplementario que se añadió en este momento a la leyenda internacional de Berenguela. Esta obra también tuvo una difusión internacional, menos europea, algo diferente de la de Walter Scott, no es el mismo público, es un público seguramente más mujeril, y es una difusión que se fue sobre todo hacia Estados Unidos, porque las hermanas Strickland tuvieron una edición, una segunda edición al año siguiente en Estados Unidos, y fue muy difundido su obra en Estados Unidos. Y pasó a ser conocida la figura de Berenguela en Estados Unidos, fuera entonces de Inglaterra, fuera del relato nacionalista que había podido iniciar el interés por esta figura. En fin, sabemos también que luego en Estados Unidos tuvo algún éxito, que hubo otras mujeres cultas que escribieron novelas sobre Berenguela. Y esto participaba de una reflexión sobre el mérito en general de las mujeres de poder. Esta reacción ante Walter Scott se amplió también a mediados del siglo XIX en las bellas artes. La nueva escuela de moda en Inglaterra, a mediados del siglo XIX, era el pre-rafaelismo. Y estos artistas también entraron en el debate sobre Berenguela, el debate sobre el realismo que se tenía que tener cuando se hablaría de Berenguela. Y entraron en este debate en particular con este cuadro de Collins, que se quiso realista, porque
ponía de relieve otro motivo literario que las hermanas Strickland habían sacado de la poesía trovadoresca también, la historia de la cinta de Ricardo, que supuestamente un vendedor ambulante intentó vender a Berenguela en Roma, cuando estaba en Roma, y cuando Berenguela todavía no sabía del cautiverio de Ricardo en 1193, con lo cual está representado el momento en que Berenguela se da cuenta de que está cautivo por ahí, mirando esta cinta que sabe que es de Ricardo y sabe que es un mal augurio, que le presentara un vendedor ambulante esta cinta. En fin, este cuadro tiene una importancia muy grande en la historia del arte en Inglaterra, porque es uno de los cuadros más famosos del pre-rafaelismo. Se expuso en 1850, al mismo tiempo que otro cuadro que tiene más fama, pero como estuvo expuesto al mismo tiempo, pues participó un poco de su fama, que era una representación de Cristo por Millet, que desató, muy realista, que desató un escándalo espantoso en Inglaterra, con lo cual participó un poco este cuadro de Berenguela de esta fama del pre-rafaelismo realista y tal. Un poco más tarde, en Inglaterra, un acontecimiento geopolítico dio más visibilidad todavía a Berenguela en Inglaterra, la cesión de Chipre al Imperio Británico por parte del Imperio Otomán, que ocurrió en 1878. Y a partir de ahí se volvió claro a leer las crónicas de la Tercera Cruzada y tal, y se volvió una de las reinas más famosas del pasado de Inglaterra, todas épocas confundidas, o sea que a principios del siglo XX se daba el nombre de Berenguela a realizaciones industriales nacionales que eran entre las 10 personas más conocidas, por lo menos los 10 nombres más famosos de la historia de las reinas de Inglaterra a principios del siglo XX. Bueno, por supuesto, bajando un poco el nacionalismo al hilo del siglo XX, pues desapareció poco a poco, se desvaneció poco a poco la figura de Berenguela, por lo menos como figura de la historia nacional inglesa. Pero, en cambio, en el siglo XX, apoyándose sobre la fama que tenía ya por este papel en la memoria nacional, pues se construyó en el mundo de habla inglesa, fuera de Inglaterra, una memoria más universal de la reina como personaje de ficción, ya sin realmente instrumentalización memorial, ideológica, cualquiera. Se emplearon para ello todos los motivos de ficción que se habían elaborado hasta la fecha. Se emplearon también algunos elementos históricos de esta trayectoria un poco fuera de lo normal, en particular su presencia en la cruzada, y se elaboró un personaje de ficción que podía interpretarse de mil maneras distintas. Primero, este desarrollo se apoyó sobre el cine. La novela de Walter Scott le pareció un guión perfecto para una película de cine cuando empezó el cine en la primera parte del siglo XX. El Talismán ya tenía, la novela de Walter Scott ya tenía una fama mundial, con lo cual todo el mundo conocía más o menos esta historia de Ricardo Corazón de León. El tema de las cruzadas era muy de moda en la primera parte, en la primera mitad por lo menos del siglo XX, y entonces se rodaron varias adaptaciones del Talismán entre los inicios del cine en los años 1910 y los años 1950. El personaje de Berenguela atravesó pues la historia del cine desde el cine mudo. Aquí tenemos una película de 1911 en el cine mudo, en que vemos Berenguela, porque es una adaptación del Talismán de Walter Scott en el cine italiano, hasta 1954 el cine en Technicolor, en que vemos también en el centro de la imagen a otra Berenguela. La adaptación más interesante y positiva para Berenguela que se hizo fue la que se realizó en el cine sonoro en 1935. La película se llama Las Cruzadas, de Cecil B. DeMille, seguramente porque la estrella de la película
la que más cobraba seguramente era la actriz Loretta Young, más que los actores masculinos. Lo que hizo que se cambió bastante la trama narrativa. Al principio era una adaptación del Talismán, pero al final pues, el guión se adaptó totalmente para dar el protagonismo principal a Loretta Young, y Loretta Young era Berenguela, con lo cual se dio el protagonismo principal a Berenguela, que llegó a ser en este guión, en esta película, el personaje principal de la Tercera Cruzada, la que decidió de la suerte de la expedición, la que, tanto por su inteligencia, por supuesto, de la inteligencia de sus acciones, ya no era cuestión de una reina necia, era la que controlaba, la que más que Ricardo y que entendía los objetivos de la cruzada, y encima tenía esta capacidad de seducción que vemos en esta escena de la película, a la vez sobre Ricardo y sobre Saladín, que estaba también uno de los personajes de la novela del Talismán. En fin, encima este guión de Walter Scott, bueno, inspirado en Walter Scott, iba muy bien a un público internacional. Vemos que la mayor parte, o casi totalidad, aparte de la primera, de las producciones cinematográficas de las que hablamos son producciones estadounidenses de Hollywood, que tienen vistas a una difusión mundial. Bueno, sobre todo en el mundo occidental, en realidad, no se tenía que hacer mucho hincapié en las temáticas nacionalistas inglesas en la narración, pero como les había dicho antes, el guión de Walter Scott tenía algo de anti-inglés, pues estaba bien, no se veía demasiado y tal. Y encima no podía tampoco enfadar al público inglés porque había algún toque de ideología antifrancesa con el papel de Felipe, el personaje de Felipe Augusto en el guión del Talismán, con lo cual todo el mundo casi podía identificarse con los personajes. La moda de las adaptaciones cinematográficas del Talismán de Walter Scott en Hollywood se apagó a final de los años 50, lógicamente, porque empezó la descolonización y ya el tema de las cruzadas era un poco difícil de glorificar, con lo cual, bueno, hubo una última adaptación del Talismán en 1980 en Inglaterra, pero en serie televisiva para un público inglés y únicamente, y ya no podía ser un motivo así mundial difundido por Hollywood. Pero después de los años 50 se utilizó el tema en el cine, pero fuera del mundo occidental y más bien contra el mundo occidental, todavía en el contexto de la descolonización, para denunciar un poco al papel de Occidente. Por ejemplo, tuvimos una utilización del Talismán y del personaje bueno, eso sí, muy pasivo en esta versión, del personaje de Berenguela en una adaptación del Talismán por una película de Youssef Chahine, un realizador en Egipto en tiempos de Nasser, con lo cual teníamos una película vinculada al nacionalismo árabe de Nasser, que denunciaba a los occidentales, a las cruzadas y tal, y estaba en medio este personaje de Ricardo que vemos en el primer plano, que ya era una caricatura, el personaje en sí. Y también podemos mencionar otra adaptación que se hizo del Talismán en Rusia en 93, que era una denunciación de la guerra del Golfo, en realidad, una denunciación un poco velada, a través también del motivo de las cruzadas. Se caricaturaron también los personajes, se volvió a tomar el guión del Talismán de Walter Scott, pero para un poco caricaturizar a los personajes y también a Berenguela, que vemos en esta escena. Pero la carrera del personaje de Berenguela en el cine, o por lo menos en el cine occidental, se acabó más o menos a mediados del siglo XX, y a partir de este momento empezó otra carrera casi más importante, o sea, de otra forma, un personaje de novela, con nuevos motivos, con un motivo narrativo completamente nuevo, que abría un sinfín de posibilidades. Y esto se debe
a que en 1948 un historiador del arte británico que se llama John Harvey, que era especialista del arte de la Edad Media y sobre todo de la época de los Plantagenets, decidió dedicar un libro a los Plantagenets para el gran público, con textos bastante cortos, con ilustraciones bonitas, bueno, el típico libro que tenía vocación a ser popular. Para que parezca más novedoso para el gran público, intentó también proponer nuevos puntos de vista sobre los reyes medievales de Inglaterra, pero no tenía mucha experiencia en la lectura de textos medievales. Para Ricardo leyó algunas fuentes y le pareció que había descubierto la clave de lectura que le explicaba todo, el reinado de Ricardo Corazón de León. Era homosexual o bisexual, pues se sabía que tenía un hijo bastardo, pero eso es lo que pensó haber entendido. Y esto es lo que explicaba por qué no había tenido hijos, explicaba también el aislamiento de Berenguer en la corte de Plantagenet, explicaba muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta que estábamos en el contexto de lo que yo llamaría el post-freudianismo, es decir, el momento en que los principios del psicoanálisis habían llegado al gran público culto a través de los artistas, en particular, pienso en los surrealistas, por ejemplo, y con lo cual se había llegado a aceptar la idea de que muchas conductas humanas, si no la totalidad, se exageraba un poco, se podía explicar por la sexualidad, los pensamientos sexuales y tal. En cuanto al conocimiento del pasado, se llegó entonces a suponer que se podía entender cosas que no se entendían hasta el momento, analizando las cosas de este modo, o sea, intentando entender cómo pensaban la sexualidad, entre otras cosas. En fin. El libro tuvo un gran éxito, efectivamente, en Inglaterra, bueno, poco fuera de Inglaterra, pero en Inglaterra llegó a tener por lo menos 16 ediciones, hasta los años 70-80. No se tradujo, que yo sepa, o no mucho, pero en Inglaterra fue un éxito total. Y dio muchas ideas nuevas a los novelistas para el personaje de Berenguela, que pasó a ser, y lo sigue siendo muchas veces hasta hoy, pasó a ser una famosa mujer homosexual. Lo que daba muchas combinaciones psicológicas que se podía explorar. Entre 1950 y hoy, muchas novelas de habla inglesa eligieron a Berenguela como personaje central o secundario desarrollado, con lo cual pues, es difícil hacer la cuenta, pero hay como 20 o 30 novelas que dan una imagen bastante desarrollada de la reina Berenguela. En su casi totalidad fueron mujeres novelistas que escribieron sobre Berenguela y casi todas se centraron para imaginarse la situación de Berenguela en el tema de la homosexualidad de Ricardo, de lo que podía suponer para una reina descubrir la homosexualidad de su marido y tal, como iba en la corte. La primera de esta serie de novelas quizá fijó unas pautas, porque es una novela que era muy bien escrita, y que tuvo encima mucho éxito. Fue la novela de la novelista inglesa Nora Loft, que se publicó por primera vez en 1951, El Laudista, en español. No creo que haya tenido ninguna traducción española, pero tuvo muchísimas reediciones en inglés hasta principios del siglo XX, del XXI, digo. O sea, no sé cuánto, más de 20 ediciones tuvo, creo. Tuvo una edición francesa, una traducción francesa en los años 50 que no se volvió a editar, que no he conseguido consultar, pero sobre todo tuvo un éxito en el mundo de habla inglesa. En fin, no extraña, vemos que bueno, era, como decía, una novelista inglesa, o sea que otra vez Inglaterra es el punto de partida de esta segunda carrera de Berenguela como personaje de novela. Y no es una casualidad, claro, porque ya en los años 50 teníamos esta idea de que Berenguela era una reina famosa del pasado medieval de Inglaterra. Con lo cual, hablar de Berenguela al público era hablar de alguien que pensaba conocer, y hablar de su marido homosexual era dar nuevas
nuevas visiones del personaje. A partir de los años 60, evolucionando un poco con la época, se empezó incluso a imaginar una vida amorosa y sexual de Berenguela muy moderna, al hilo de las evoluciones de la sociedad. Una vez aceptada la idea de la homosexualidad, Ricardo se llevó a imaginar en varias novelas, a imaginar a Berenguela, relaciones extramaritales. En algunas novelas tenemos una Berenguela que tiene perversiones sexuales, y hasta Berenguela hizo alguna aparición en obras de literatura erótica de los años 70-80. Fíjense. Estas novelas inspiraron también a autores fuera de Gran Bretaña que utilizaron motivos muy variados, se interesaron un poco menos por este tema de la sexualidad. Pero utilizaron motivos variados, en particular el motivo de Berenguela como cerebro de la tercera cruzada que hemos visto en la película de las cruzadas. Pues se utilizaron los motivos que les gustaban entre todo, y bueno, entre todos los que existían, y tenemos muchas novelas alrededor del mundo de habla inglesa, a veces con inspiración y talento, otras veces no, con una voluntad de apoyarse a veces sobre el estado de los conocimientos científicos y otras veces con una voluntad de crear personajes y acciones totalmente ficticias. No puedo hablar de todas, pero entre las más curiosas y exóticas podría mencionar las novelas australianas. Hay dos novelas australianas de Berenguela, en que ambos autores, un autor y una autora, quisieron hacer de Berenguela una maestra espiritual, siguiendo la idea de Berenguela cerebro, ¿no? Y también tenemos a dos novelas alemanas, una de ellas bastante clásica, que se inspiraron ambas de la literatura inglesa, en realidad. Una bastante clásica y sin mucha originalidad. Otra un poco más interesante, porque imaginaba a Berenguela como médico, o sea que estamos también en el tema de Berenguela cerebro y tal. Y hasta en esta novela desempeña el papel principal para sacar a Ricardo de su cautiverio germánico. En fin, aquí estamos para la memoria inglesa de Berenguela. La segunda memoria de Berenguela es la memoria local de Le Mans, de Berenguela como señora de Le Mans. Primero fue sobre todo una memoria litúrgica en la abadía de Lepot, que había fundado ella para este propósito, para ser recordada en la liturgia. El monumento que quizás hemos visto ayer había mandado labrar la reina de Francia, Blanca de Castilla, poco después de la muerte de Berenguela, recordaba su memoria a los monjes en el coro de la iglesia abacial, y delante de este sepulcro se decían las misas que ella había fundado para su memoria, como ocurría en muchas abadías de la época para los fundadores, nada específico. Se recordaba su memoria gracias a la estatua yacente que se había realizado, que se había realizado quizás bajo las órdenes de Blanca de Castilla, pero el significado de esta escultura, de esta estatua, nos escapa un poco. Hasta hoy no sabemos si fue iniciativa del escultor o de Blanca de Castilla o de alguien más, pero lo que podemos decir es que se quiso hacer algo excepcional, porque no tenemos ninguna cosa parecida a este motivo del libro cogido así entre las manos, un libro que contiene también una puesta en abismo, porque en el libro vemos una representación pequeña de la reina muerta, tumbada también. Es un libro muy curioso porque es un libro que está sujetado al revés, o sea que se ve las hojas del libro, pero se ve las hojas del lado izquierdo en esta fotografía, o sea que está sujetando al libro cerrado una vez leído, o algo así, no sé. Pero bueno, los historiadores del arte no pueden interpretar porque no tenemos puntos de comparación
de esta pieza que sigue siendo una pieza realmente única y no se puede muy bien saber lo que los monjes recordaban exactamente, si era una manera de recordar al lado piadoso de Berenguela o a su cultura, a su vínculo con un libro, no sabemos mucho. En fin, la memoria de Berenguela se recordaba también en Le Mans, hasta en épocas medievales y modernas, en otras instituciones religiosas. Había fundado un servicio litúrgico en la Catedral San Julián, había fundado también otro servicio litúrgico en la abadía de Notre-Dame-du-Pré, fuera de la ciudad. Se había fundado un aniversario, algo muy común para los personajes importantes. Se creó también en el siglo XVII, con toda esta memoria litúrgica, una tradición según la cual Berenguela había sido también la fundadora del convento franciscano de Le Mans, que en realidad había sido fundado algunos años después de su muerte, pero en fin, se le atribuía cada vez más hechos religiosos o eclesiásticos importantes del siglo XIII. En el siglo XVIII, dos autores eclesiásticos de Le Mans, dos eruditos, mencionaban algunas informaciones sobre la reina, o sea que fueron a leer un poco los documentos en los archivos de Le Mans y podían aportar un poco más de algunas informaciones más, pero sobre todo informaciones vinculadas a su estancia en Le Mans como señora de Le Mans. Lo más curioso es que no parece haberse recordado la memoria de la reina en los lugares que correspondían a la autoridad civil que había ejercido ella. O sea, en el Palacio de los Condes del Maine, el actual ayuntamiento, pues no hay ningún lugar que quede vinculado con Berenguela. Lo único que había quedado es su vínculo con un apócrifo, otra vez con una casa medieval. Se habrá creado este nombre en época moderna, pues se trata de una casa del siglo XV que se llamaba Casa de la Reina Berenguela y se sigue llamando, por cierto, Casa de la Reina Berenguela en la calle mayor del casco antiguo, justo detrás de la catedral. Se ve la catedral en esta postal antigua, al fondo de la calle. Es la primera casa que vemos aquí con características góticas, que es de finales del siglo XV. Y esto es el patio interior de la casa. Pero nada en las instituciones civiles. Luego pasó a desaparecer con la revolución, porque la revolución hizo momentáneamente desaparecer la memoria litúrgica de Berenguela, la desamortización de 1790 y la venta de la abadía de Leppo lo hizo desapareció la vida monástica ahí. La iglesia abacial pasó rápidamente a ser una granja, como les decía, con lo cual el monumento de Berenguela hasta fue movido hasta un rincón porque estorbaba a la actividad agrícola en medio del coro de la iglesia abacial y se puso contra una pared y desapareció bajo los sacos de grano. Lo único que se salvó en este momento fue una cajita con sus huesos, con unos trozos de tejido, con una pizarra con una inscripción de 1672, hablando de la exhumación que se hizo en ese año de los restos de Berenguela, y esta cajita quedó en manos de un canónigo de la catedral en aquel momento. Y la memoria de Berenguela solo pasó a ser considerada realmente parte del patrimonio local de forma bastante discreta en un primer momento, después de la llegada del inglés del que estaba hablando un poco antes, Charles Stothard, en 1816, que hizo su pequeña encuesta para saber dónde quedaban las cosas, quién había sido testigo de la exhumación, de la caja y tal. Visitó a los responsables en particular de la catedral y esto les motivó, los canónigos del siglo XIX, a pedir al propietario de la abadía de Leppo
la cesión de la estatua yacente para que no se deteriorara más. Lo que se hizo en 1821, se fue la estatua a la catedral, la restauraron, le devolvieron su brazo roto y le inventaron una nariz. Y luego se quedó en la catedral el sepulcro durante el siglo y medio. Aquí, por ejemplo, a principios del siglo XX estará se ve un poco el coro de la catedral que está ahí detrás. Pero nunca encontró su sitio en la catedral, o sea que cada 20 o 30 años se la tenía que mudar porque se hacía nuevo otro monumento o estorbaba el paso en algún sitio, con lo cual cambió de sitio 3 o 4 veces en la catedral. Pero estando en la catedral, el monumento de Berenguela despertó a partir de este momento, del siglo XIX, el interés de los anticuarios, esta vez franceses, de Le Mans, más bien, que empezaron a estudiar este patrimonio local y empezaron a realizar copias en yeso, era, decía, la costumbre en aquel momento. Antes de la copia inglesa de los años 50, hicieron 2 copias en los años 40 del siglo XIX. También el monumento funerario de Berenguela llegó a ser protegido porque se llegó a integrar en la lista de Patrimonio Nacional la catedral, y con lo cual todo el mobiliario, incluso el monumento de Berenguela, pues fue integrado como parte del conjunto catedralicio en la lista de protección de patrimonio. Las sociedades de erudición local se interesaron por la historia de la abadía de Depot a partir de aquel momento, por la historia de la reina Berenguela, y esto motivó la primera publicación, la primera biografía científica local de Berenguela, en Le Mans, la de Henri Chardon, que se publicó en 1865, que es hoy la única referencia que tenemos en francés, que hace 5 años todavía era la referencia principal de los guías turísticos en la bahía de Depot. Este erudito había consultado las colecciones diplomáticas de Le Mans, a diferencia de las hermanas Strickland, una generación antes, y podía aportar informaciones un poco más precisas, en particular sobre el periodo en Le Mans de Berenguela. Pero como se conocía sobre todo la memoria de Berenguela a través de las instituciones eclesiásticas, ya lo hemos visto, a través de sus aniversarios, a través de los eruditas eclesiásticos del siglo XVIII, pues se retrató a la reina, se inventó una reina muy devota, fundadora de múltiples instituciones eclesiásticas, en vez de solo una, la suya, la abadía de Depot. Se encapricharon tanto de la reina Berenguela a las sociedades de erudición locales en el siglo XIX, y eran muchas en Le Mans, y siguen siendo muchas hoy, que eran en concurrencia entre sí, que una de ellas, la Société Historique et Archéologique du Mans, la Sociedad Histórica y Arqueológica de Le Mans, compró la casa llamada de la reina Berenguela, incluso sabiendo que no era nada de Berenguela, pero por el nombre quisieron tener en su patrimonio propio la casa de la reina Berenguela. Hasta publicaron estudios para demostrar que se llamaba Berenguela porque había un tal Berenguer que poseyó la casa o que la construyó en el siglo XV y tal. Pero bueno, y fue su figura de referencia a esta sociedad. Era como bajo el patronazgo de la reina Berenguela. Es una sociedad que se fundó en 1876 y bueno, tenía toda la buena sociedad local, los eclesiásticos, los eruditos de varios índoles, había poetas que componían, tenemos varios poemas a la reina Berenguela, poca calidad literaria, pero en fin, ahí están. Tenemos dibujos también con una calidad artística discutible, y hasta tuvimos manifestaciones públicas que hizo esta sociedad, la Sociedad Histórica y Arqueológica de Le Mans, en 1926, para los 50 años de la sociedad, de la fundación de la sociedad, pues se ordenó una ceremonia en homenaje a Berenguela en la catedral, y se colocó flores sobre el monumento funerario de Berenguela.
Bueno, en fin, en la segunda mitad del siglo XX cambió bastante la memoria de Berenguela en Le Mans, pasando a ser un argumento de promoción turística, porque la bahía de Leppo, después de varias vicisitudes, porque llegó a ser cuartel general militar durante la Segunda Guerra Mundial y tal, y bueno, después de muchos años, a finales de los años 50 fue comprado el sitio por el Consejo du Département, o sea, la Diputación Provincial del departamento, de la provincia de Sarthe, y fue esta institución quien restauró el monumento y que decidió albergar su sede en este monumento, este edificio. Se habilitaron algunas salas y de hecho hasta hoy se sigue reuniendo la Diputación Provincial, tiene sus salas y tal, y ahí están, con lo cual a partir de este momento restauraron el monumento, todos los espacios del monumento, y tuvieron la idea de abrirle al turismo a la vez, o sea que tenía que ser como una vitrina de la Diputación, atrayendo a gente para que supieran que era la Diputación que estaba ahí, que estaba llevando el tema. Después de muchos años de restauración se abrió al turismo en 1974 la bahía de Leppo. Y en el curso de estas restauraciones, porque no tenían mucha idea en particular de arqueología, los miembros de las sociedades de erudición se ofrecieron para improvisar excavaciones arqueológicas en la bahía. Y uno de estos miembros de las sociedades de erudición, que fue Pierre Thérouanne, encontró esqueletos en la sala capitular, lo lógico, porque se enterraban muchas personas en las salas capitulares, en particular los salares, pero entre ellos le pareció encontrar un esqueleto de mujer y desde el primer momento estuvo convencido de que se trataba de la reina Berenguela. Y esto despertó un interés para Berenguela en la prensa local, porque con esta pequeña guerra entre sociedades de erudición de la que estaba hablando, pues los demás miembros de las demás sociedades de erudición se burlaron un poco de este hombre que se había inventado el tema, pero los miembros de su propia sociedad de erudición pues le defendieron. Y así se desató una especie de guerra mediática, bueno, la prensa local, pero de guerra mediática alrededor de la reina Berenguela, y se habló mucho de la reina Berenguela, y como le venía bien a la Diputación, pues la Diputación decidió que sí, la reina Berenguela era la que había estado enterrado en la sala capitular, y pidió a la catedral el traslado de regreso del sepulcro de la reina a la bahía de Leppo. A la catedral le venía muy bien, porque como le decía, no sabía muy bien qué hacer con este monumento que estaba de por medio. Lo devolvió a la bahía de Leppo y lo pusieron en un primer momento, en 1990, en la sala capitular. Con lo cual fue un traslado bastante solemne. Se vinculó a partir de ahí se vinculó la figura de la reina con la abadía de Leppo y con la institución, sobre todo la Diputación Provincial. Se publicaron con regularidad nuevos libros, no libros de investigación, pero libros para el gran público, para promocionar la figura de la reina en Le Mans. Con lo cual tenemos estamos estamos preparando un cuarto libro que igual será más científico, pero ya tenemos 3 libros, ¿no? que hay mucha publicación alrededor de la reina Berenguela. Se creó también una fundación cultural en la bahía de Leppo, dedicada al funcionamiento del monumento, que se nombró Abbaye Royale de Leppo, Abadía Real de Leppo, un título que se añadió, que nunca se llegó a tener en el pasado, pero que se añadió para hacer una referencia específica a la reina Berenguela y promocionar un poco su memoria. Y se ha pasado a una velocidad superior desde el 2017, porque el nuevo presidente de la Diputación tiene un programa muy ambicioso de estudios científicos que ha iniciado para acompañar, para meter mucho más ciencia en este tema del estudio de la abadía y de Berenguela, y de la figura de Berenguela, y rápidamente tuvo el proyecto de volver a trasladar el monumento funerario de Berenguela de la sala capitular al coro de la iglesia abacial,
donde estuvo hasta principios del siglo XIX, cuando se volvió a encontrar. Con lo cual mandó realizar varios estudios arqueológicos, esta vez científicos, sobre la abadía, sobre la estatua yacente, trabajos de historia del arte también y tal. Se utilizan también como instrumentos de comunicación para desarrollar el número de visitantes de la abadía y servir de vitrina de la Diputación, estos trabajos científicos, con lo cual les viene muy bien a la Diputación todos los descubrimientos, incluso si es para decirle que no puede ser así y tal, pues comunica alrededor de lo que se puede descubrir de manera científica. En fin, entre los últimos proyectos están el TVO del que les estaba hablando ayer y en el que hemos colaborado con mi colega Vincent Coriol. Nuestra biografía científica no es parte de este programa, al final es un proyecto que fue a iniciativa nuestra, motivada por el interés del público en Le Mans y por la falta de trabajos científicos actualizados, porque no teníamos, como les decía, nada en francés desde el trabajo de Henri Chardon de los años 1860. Eso es la memoria de Berenguela en Le Mans. Para terminar, hablaré un poco de la memoria de la infanta Navarra, de la que tenía esta imagen del sepulcro en la sala capitular y os he enseñado ya la imagen del montaje actual, porque se llegó a trasladar finalmente el año pasado en el sepulcro al centro del coro. En Navarra, la memoria de la infanta quedó durante mucho tiempo muy discreta, lógicamente, porque el destino de las princesas que se movían por el occidente medieval era de separarse de su familia y hasta se consideraba que formaban ya parte de la familia de su marido, con lo cual no se acordaba mucho de ellas en su tierra de origen una vez que se habían casado. Con lo cual nada extraño que no se acordara mucho. Se acordó un poco, en realidad, y casi más que en Inglaterra, gracias a un cronista, Rodrigo Jiménez de Rada, que por cierto era un cronista navarro, que la recordó, y la recordó porque la conoció en realidad, porque se crió en la corte del cronista Rodrigo Jiménez, se crió en la corte de Sancho VI, el padre de Berenguela, y en tiempos en que estaba Berenguela en la corte, en los años 1770-80. Luego pasó al servicio de la Corona de Castilla, el Rodrigo Jiménez, y llegó a ser el máximo consejero eclesiástico de Alfonso VIII de Castilla, que le hizo elegir al arzobispo de Toledo, pero escribió su crónica de España, de Rebus Hispaniae, ya viejo, en los años 1240, después de la muerte de Berenguela en 1230, y le dedicó algunas frases que daban más informaciones que las crónicas inglesas. No daba información sobre la Tercera Cruzada, pero por lo menos daba un par de informaciones ciertas que muestran encima que había estado en contacto, incluso después y seguramente durante su viudez, había estado en contacto, o bien en contacto directo, o bien había tenido noticias indirectamente de lo que le había pasado a la reina Berenguela. Le había dedicado 5 frases en su crónica que no era nada mal para esta crónica, porque en general dedicaba pocas frases a los personajes. Señalaba que era hija primogénita de Sancho VI, que había sido reina de Inglaterra, que no había tenido hijos, que había acabado su vida en Le Mans después de un periodo largo de viudez, y que había pasado el resto de su vida en obras pías, con lo cual sabía de la fundación de Le Mans, de la abadía de Leppo al final de su vida. No parece mucha información, pero realmente es más que lo que tenían en las crónicas inglesas hasta casi el siglo XVIII. Y resultó, sobre todo, que la obra de Rodrigo Jiménez de Rada fue una referencia fundamental para el conocimiento del pasado durante toda la Edad Media en la península ibérica y hasta el siglo XVI.
cuando cronistas navarros, por ejemplo, empezaron a construir un discurso historiográfico propio a finales de la Edad Media, pues utilizaron esta crónica para recordar a Berenguela. Les interesaba porque Berenguela precisamente había sido reina de Inglaterra y era una manera de resaltar un poco la monarquía navarra a finales de la Edad Media, decir que, o recordar que teníamos una reina de Inglaterra entre las hijas de los reinos navarros. A finales del siglo XVII, los cronistas navarros, José Moret y Francisco de Alesson, enriquecieron un poco el retrato de la reina Berenguela, fueron a buscar nuevas informaciones procedentes de las crónicas de las cruzadas, que conocían por las ediciones que se habían hecho, pero no llegan mucho a Navarra las evoluciones de la memoria de Berenguela en Inglaterra y en Le Mans, las del siglo XVIII, las del siglo XIX, o incluso las de la primera parte del siglo XX, aunque se podía leer, como decía, una traducción española del Talismán de Walter Scott, se podía ver las películas de cine de Hollywood, pero no se nota un interés por el personaje en Navarra antes de los años 1970. En estos momentos se profundizó un poco el estudio de la vida de Berenguela en el marco de la historia científica, con el análisis de los documentos medievales navarros que hablaban de Berenguela, que eran pocos en Navarra, como vimos ayer. Hubo pequeñas contribuciones de medievalistas como José María Lacarra o Agustín Vieto Arteta, por ejemplo. Hubo también contribuciones de eruditos navarros como Luis del Campo, que empezó a buscar informaciones hasta en Le Mans y en la bahía de Lepo, para añadir nuevos datos. Y después de artículos de divulgación en los años 70, llegó a escribir hasta un libro biográfico sobre la reina en 1992, utilizando fuentes navarras y francesas. Pero fue sobre todo a partir de los años 2000 que se desató un verdadero interés por Berenguela en Navarra, con varias contribuciones de escritores. Pienso en particular a Carlos Abrenzat, que está aquí, a Miquel Zuza, a Begoña Uriarte, a Juan Ramón Corpas. Sobre todo, cabe destacar los esfuerzos de Manuel Sagasti Belza a partir de finales de los años 2000 para reunir información sobre la reina en Navarra, en el marco de sus estudios sobre el retablo de Aralar. Y, en fin, tenemos esta publicación de la traducción de la biografía científica de Antenda que mencionaba ayer, que realmente desató un poco y de la que se inspiró, nos contaba Concepción Mira, que era su referencia principal, con lo cual es este libro, esta traducción en español de este libro, que ha desatado un interés particular por el personaje de Berenguela en Navarra y ha desempeñado un papel clave, al fin y al cabo, en lo que es los actos de hermanamiento que tenemos hoy entre Tudela y Le Mans, alrededor de esta figura de Berenguela de Navarra. En fin, para concluir esta conferencia, hemos visto que la reina Berenguela ha pasado a ser una figura en el centro de la construcción de tres memorias bastante distintas, pero curiosamente que no fueron y que no son antagónicas. Estas memorias se construyeron en momentos distintos, por razones distintas, y no interfirieron entre sí, ni interfieren hoy entre sí, con lo cual quedan un poco distintas. La memoria inglesa de Berenguela es una memoria nacional y nacionalista que se construyó en gran parte en el siglo XIX y que ha perdido hoy de su importancia. La memoria de Le Mans es una memoria local, erudita, también nacida en el siglo XIX por otras razones, pero que ha pasado a ser sobre todo un argumento de desarrollo turístico. Y la memoria navarra es una memoria más reciente, quizás partícipe de una nueva identidad navarra desde los años 70 y sobre todo desde los años 2000. Y estas memorias se construyeron utilizando de forma consciente o no motivos de ficción y elaborando nuevos motivos, hasta el punto que existe hoy un conjunto tan importante de motivos de ficción que pueden servir para construir un sinfín de imágenes distintas de Berenguela, como lo ilustra la producción literaria de las últimas décadas, y las tres memorias juntas hacen que la figura de Berenguela es hoy una heroína muy famosa a nivel internacional, casi diría mundial.
Y estas tres memorias siguen coexistiendo hoy de forma bastante autónoma. Por supuesto, hay intercambios de motivos entre los tres espacios, pero globalmente la lengua sigue actuando como barrera entre las tres. Les he contado la importancia que tenían algunas traducciones, la traducción de Walter Scott, la traducción de la biografía de Anne Pintard, el hecho de que en francés, por ejemplo, en Le Monde no se tenía otra cosa que el trabajo de Henri Chardon durante mucho tiempo, ha tenido un papel muy importante para explicar la evolución de la memoria y las evoluciones distintas de la memoria del personaje en los distintos espacios. Sigue habiendo personas en cada uno de los espacios hoy para pensar que se trata de una figura desconocida por culpa de esta barrera lingüística. De hecho, en la abadía de Depot, como les decía, los responsables de la Fundación Cultural que querían resaltar la figura de la reina Berenguela, hace algunos meses todavía no conocían ni la cuarta parte de la bibliografía que podía existir sobre la reina, que tuvimos que comunicarles. En fin, podemos concluir también que la memoria de Berenguela sigue evolucionando y que pronto podría superar esta partición geográfica en tres memorias casi nacionales. Bueno, la memoria de Le Monde no es una memoria nacional, pero están apareciendo otras lecturas y otras memorias que parecen más internacionales alrededor de la causa feminista. Estábamos hablando de la lectura feminista que se podía hacer de la trayectoria de Berenguela, o hasta en la causa LGBT, con este tema que se sigue desarrollando, por lo menos en la ficción, de la mujer de un homosexual famoso. En fin, todo esto hace que se interesa cada vez más gente por nuestro personaje y esto tiene pinta de seguir así para mucho tiempo. Gracias por su atención. Y ahora, si queréis preguntar sobre un motivo en particular, voy a intentar contestar, si recuerdo, porque, bueno, es mucha lectura. Y no recuerdo todo a veces. Sí. Vamos a ver, ya nos has mostrado las tres versiones que se cree que configuran la vida de Berenguela en función de distintos intereses y situaciones. ¿Cuál de las tres crees tú que se ciñe, bajo tu punto de vista, más a lo que realmente pudo haber sido Berenguela? Ninguna, porque eran memorias, no era historia científica. La historia científica de la historia científica lo discutí ayer, pues tenemos pocas referencias recientes. El libro de Anne Pintard, que era la única referencia, algunos artículos por aquí y por allá, pero que no son los libros que lee el gran público. Y bueno, lo que hace la memoria es lo que se dice en las oficinas turísticas, y lo que se dice en las oficinas turísticas muchas veces es lo que la gente quiere también oír en una zona en particular, o lo que se vende en cuanto a novela o a obra artística, o lo que tiene éxito es lo que tiene repercusiones en lo que la gente se cree también. Con lo cual son imágenes que se crean en función de las evoluciones históricas del nacionalismo inglés, de la evolución artística, de las corrientes, de historia del arte, de la literatura y tal. Se mezcla el arte con la realidad y muchas veces son imágenes compuestas o recompuestas, voluntariamente o no. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo no estuve en la conferencia de ayer. Has hablado un poco al final de ese despertar de la memoria navarra en torno a una cuestión de identidad. ¿Podrías desarrollar un poquito más? Bueno, me parece, bueno, digo esto por la coincidencia
cronológica con la transición, el paso a la democracia y la importancia de las identidades nacionales en la España de los años 70. Y bueno, me parece muy vinculado a esto, bueno, las primeras investigaciones científicas y a la vez las primeras muestras de interés erudito local por la figura de Berenguela se sitúan en este contexto. Bueno, lo sitúo en este contexto, pues nada más, no tengo... Pero permite resaltar un poco la memoria de Navarra con respecto al resto de las regiones españolas, resaltando una figura que no había despertado mucho interés hasta el momento y que de repente se da cuenta uno de que bueno, es una reina inglesa, tiene fama mundial, se conoce por Hollywood, pero no la conocemos nosotros, y tal, y es patrimonio navarro, y se tiene que resaltar un poco. Pero no es de Pamplona, quizás por eso. Es Navarra. Has comentado que en un momento dado se la consideró una necia, sin embargo lo que ha llegado hasta nuestros días es todo lo contrario, ¿no? Una imagen de una mujer luchadora que por sus derechos, una mujer valiente que estuvo en las cruzadas. Depende de los autores. ¿Qué hizo que cambiara esa visión de Berenguela de necia a inteligente? Depende de las necesidades de la narración de cada uno de los autores. O sea que los autores que quisieron hacer de Berenguela un personaje principal en su novela no van a desarrollar un personaje de idiota porque no tiene mucho sentido, con lo cual tienden más a sacar las informaciones que parecen permitir hablar de una persona que maneja todo por detrás y tal, más interés al personaje. El único fue Walter Scott, pero bueno, como Walter Scott lo hacía muy bien y tenía mucha difusión y tal, pues él la hacía de necia. Y bueno, se desarrolló mucho el tema en la literatura erótica, por ejemplo, de que hablaba, pues siempre es un personaje secundario, un poco estúpido. Por parte de los autores, en particular de habla inglesa, como es española y como es el único personaje, bueno, es hispana, vamos a decir, para ellos, pertenece a la península ibérica y se representa muchas veces la península ibérica del pasado, aunque fuera medieval, como la corte de Felipe II, de la Contrarreforma, con lo cual se imagina una gente súper devota y tal, y bueno, cuando tienen necesidad de un personaje de devota, un poco hasta devoción hasta la estupidez, pues cogen a Berenguela y la retratan como devota estúpida. Vamos, tenemos varios personajes que salen así. Pero sí, depende de lo que se quiere hacer con el personaje. Que para la novela histórica pues está permitido todo. Se puede inventar uno con el número de motivos de ficción que tenemos ahora sobre Berenguela, pues se puede componer cualquier personaje. Realmente cualquiera, o sea, os he dado un par de ejemplos, pero se puede imaginar de todo. Una curiosidad. Has comentado antes que hubo cierta polémica para que se acabaran los restos en la sala capitular y se identificó los huesos de Berenguela, pero también has comentado antes que cuando se traslada a la lápida se guarda en una caja fragmentos de huesos. Sí. ¿Eso se conserva? ¿Se ha seguido aquí? Sí, se conserva, se están estudiando, no sé qué pasa exactamente, pero se estaba en el programa de estudios que fomentó la Diputación desde el 2017, pues se está estudiando también los huesos de esta caja, que ya había sido estudiados entonces en los años 1960, pero que se vuelven a estudiar con técnicas de arqueometría y todo esto. Pero de momento no tengo noticias de las conclusiones, seguramente tendremos conclusiones pronto. Pero sigue existiendo efectivamente la caja, los huesos, han desaparecido los tejidos, había tejidos que en el siglo XIX por lo menos, que al parecer han desaparecido, y están algunos huesos y sabemos ya por los estudios de los años 60 que hay varias personas
varios individuos. Bueno, son pocos huesos, pero hay varios huesos idénticos, o sea, del mismo tipo de huesos, con lo cual son varios individuos. ¿Del ajedrez se sabe algo? ¿Del ajedrez? Pues es el motivo narrativo de Miquel Zuza, si recuerdo bien. Sí. Pues nada, que se lo inventó él, que es un motivo muy simpático. Me hace mucha gracia. Sí. El ajedrez existe porque lo talló su hermano, el hermano del escritor de Miquel Zuza. Y existe, pero él noveló, digamos que noveló la historia de ese ajedrez como un poco de Sancho el Sabio a Brunella, no me acuerdo exactamente. Pero sí que cuando lo leí me engañó. Es una obra que se llama Crónicas Irreales del Reino de Navarra. Entonces generalmente escribe y lo que parece mentira es verdad y lo que parece verdad es mentira, pero con esas historias, sí. Recuérdanos el título de tu libro, que va a estar en noviembre. Pues el título del libro, a ver, Historia y Memoria, Berenguela de Navarra, hacia 1160-1230, Historia y Memoria de una reina de Inglaterra, sencillamente. Y será en francés. Lo mismo en francés, pero... Te iba a preguntar, ¿no se traducir al castellano? De momento no tengo planes, pero sería una posibilidad. Habría una posibilidad, pero... ¿Y el cómic? Y el cómic se aparecerá en noviembre, eso sí, seguro que aparecerá en noviembre, porque está detrás de la Diputación y la fecha será respetada porque hay una exposición alrededor del cómic también que se montará en la Bahía de Lepo en noviembre, con lo cual tendrá que estar el cómic. Y bueno, el cómic ya está dibujado y faltan pocas cosas, creo. ¿Y posibilidad de que se traduzca al castellano? ¿Cómic? No sabes. Ni idea, pero si Ya se manifiesta algún editor, Lo haremos pirata. si se manifiesta alguien, pues encantado yo por mi parte. Es un proyecto un poco raro, un poco el mismo proyecto que se hizo para la ciudad de Le Mans, el TVO que se ofreció al alcalde por parte de la delegación de Le Mans, estos TVOs que incluyen historias dibujadas y algunas páginas documentales con estudios científicos, o sea que hicimos básicamente el resumen de nuestro libro en 15 páginas para este TVO, con algunas imágenes que salen y algunas figuras y algunos mapas que salen en el libro. Sí. Quizás es un poco pronto, pero había muerto en 1230, estamos en la década. ¿Se sabía si se va a hacer algo? Aquí se celebró hace poco los 800 años de Diana, los juegos o algo así. También se celebró la Carta Magna en Inglaterra hace poco. Sí, bueno, seguro que la Diputación Provincial, al menos de un cambio de política dramático, seguro que la Diputación Provincial querrá hacer algo en 2030. Nos quedan 8 años. Pero de momento no está nada preparado, ya tenemos tiempo. Y ya que os habéis puesto con Berenguela, su hermana Blanca, sin más, una sugerencia. Ya, pero no, de momento quedamos con la zona del MEN y bueno, quedamos un poco en la memoria local. Al final quedamos Pero está al lado. en esta lógica de la memoria local. Esto sería parte de la memoria navarra. Trabajamos de la memoria de Champaña. Aquí parece que no quiere. De la memoria de Champaña igual. Pero... Con lo cual sí, la memoria finalmente también influye sobre la lógica científica. Porque si no hubiera público, pues igual no nos hubiéramos interesado por la figura de Berenguela, un público en Le Mans y público motivado por la memoria local. Y por lo que mal se sabía de la figura histórica de Berenguela. Ya de paso, que se haga un poco de la conferencia de hoy,
tenemos una tía y 2 sobrinas que quedan viudas muy jóvenes que tienen que enfrentarse a un problema, por ejemplo, Margarita en Sicilia, Blanca en Champaña, y Berenguela, aunque no tuvo hijos, pero tuvo las dificultades para conseguir. ¿Eso dice algo sobre la formación que recibieron aquí estas infantas? Bueno, porque en principio se suele suponer que tienen una formación más devota, bordar, y de repente se encuentran en unas situaciones en las que salen las 3 airosas, ¿no? No, a pesar de tener todo el poder político contra ellas. No, nos dice sobre todo mucho de la situación de las princesas, de las reinas en Occidente en aquella época de manera general. O sea, no tiene nada que ver con esta familia en particular. Tenemos mujeres que están en las mismas situaciones por todas partes en Occidente. O sea que el problema del político que tienen las mujeres es la ventaja política, vamos a empezar por ello, que tienen las mujeres en aquella época, es que pueden llegar a tener el poder en caso de viudez cuando son madres y pueden ejercer el poder en este momento, y fue el caso de Blanca, por ejemplo. El problema que tienen es que estamos en unos tiempos de monarquía feudal, con lo cual el poder se manifiesta, se asume yendo a los territorios que se controla, reuniendo al ejército para recoger las fidelidades y tal, y cuando no se puede hacer porque es una mujer, bueno, es más difícil. A veces algunas logran hacerlo teniendo un jefe militar fiel y tal, o bueno, de otra forma, pero en general padecen revueltas contra su autoridad, y les pasa a todas las mujeres de poder. Incluso, por ejemplo, a Blanca de Castilla, en la minoría, incluso para las reinas. O sea, la minoría de Luis IX, de San Luis en Francia, fue el momento de muchas revueltas y tal, que la reina tuvo que hacer frente a ella con el rey de niño y manejarse como podía, pero siempre tenemos revueltas cuando estamos en unas... y algunas no lo logran y se apartan un poco. En el caso de Isabel de Angoulême, por ejemplo, que se aparta del poder porque ya la herencia de Juan sin tierra ya no era posible, y se apartó y no ejerció nunca no tuvo nunca ninguna pretensión de ejercer el poder que podía haber tenido de reina madre de Inglaterra. Pero algunas sí lograban, en este caso, una situación de poder. Con lo cual sí, estamos más en el tema del estudio científico del poder femenino, que se ha dejado mucho de lado. Es el tema de como dicen los ingleses, de los friendship studies, del poder, de las mujeres del poder. Podríamos ir más allá que el poder de las reinas, porque el de las condesas estamos exactamente en la misma situación, de las mujeres del poder en general, no solo las reinas. Si no hay más preguntas, muchas gracias y A ustedes. terminamos hoy aquí.